Recuerdo perfectamente que en 2021 la frase "Hola Peter" se hizo viral. Hubo miles de plantillas y se difundió masivamente el parafraseo que hizo Dross. Vaya, incluso yo hasta tengo una playera de Chems con el outfit de Alfred Molina en el papel de Otto Octavius. Un meme absurdo sacado de la película con el mayor fanservice de la franquicia hasta ahora, y estoy seguro de que todos recordamos, aunque sea de una manera vaga, este evento. Pero ¿a qué no recuerdas el desayuno del miércoles ni el de hace 2 semanas? ¿Recuerdas la primera frase que le dijiste a la persona especial al conocerla? Casi seguro que no, pero sabes, no hay nada de qué preocuparse. Esto solo pasa con detalles, naderías y cosas que no afectan nuestra capacidad de decisión y juicio. Esto nadie lo usaría como ventaja o para manipular verdades. Apuesto a que tu voto está fundamentado en la memoria. Recuerdas todo, recuerdas las propuestas y las estás monitoreando día a día. Recuerdas lo que prometieron y verificas la coherencia entre lo que se dijo y se hace. Recuerdas, piensas y juzgas y te enojas cuando no te cumplen las promesas. Sientes la injusticia, ¿verdad? Pero dime, ¿quién ganó el mundial pasado? ¿Recuerdas el no era penal de aquel Holanda contra México? ¿Y qué tal Marvel? La fase 4, 5 y 6 ya está disponible. ¿Tu serie favorita? ¿Ya revisaste las teorías más probables? ¿Y qué de las tendencias? ¿Tu influencer famoso ya fue funado o ya ganó la velada o los awards del año? Recientemente me he enterado de las historias más absurdas sobre frutas y verduras siendo infieles en TikTok. Lo considero contenido vacío y sin alma, pero ahí me tienes, viendo una superficial animación de inteligencia artificial con guiones producidos en ChatGPT. Apuesto a que has caído en la trampa. Abres las redes en piloto automático en cualquier minuto libre y consumes contenido que muchas veces ni te interesa o que incluso te desagrada. Y créeme, no es un defecto de fábrica en tu cerebro. La memoria pública es débil y efímera por diseño. La estrategia más perversa de la manipulación masiva moderna no consiste en construir la mentira perfecta, sino en confiar plenamente en que el público se cansa rápido. El cerebro humano tiene limitaciones biológicas para procesar la atención, y las estructuras de poder han aprendido a industrializar esa limitación a través de la saturación digital constante. Nos vendieron la idea de que Internet nos haría más libres y críticos, pero en realidad industrializaron nuestra mala memoria para mantenernos dóciles. Entre 1995 y 1996 se suscitó el fenómeno del chupacabras, un ser que atemorizaba a los hogares de México. Por aquel entonces el país enfrentaba el colapso económico del error de diciembre en 1994, el estallido de movimientos sociales insurgentes y los magnicidios de gran impacto como el de Colosio. La televisión inundó las pantallas con una criatura mítica. Se pasaron meses discutiendo avistamientos absurdos en comunidades rurales, mientras la economía devastaba los bolsillos de la población. Imagínate el nivel de surrealismo y la desconexión con la realidad. Sintonizabas el noticiero nocturno de Javier Alatorre, famoso reportero de horario estelar, y veías reportajes especiales, presentados con total seriedad detallando pérdidas de animales a lo largo y ancho del país. Desde Baja California hasta Tabasco, pasando Veracruz y otros estados, pasamos de un simple rumor importado de Puerto Rico a una auténtica fiebre mediática nacional, repleta de dibujos infantiles y supuestos avistamientos de ovnis cruzando la frontera en El Paso, Texas. La cobertura masiva desató una psicosis real en zonas rurales. Las familias cuidaban sus corrales bajo un pánico constante, imaginándose un monstruo amorfo de los testimonios de la época, cuyos describían a la criatura de la forma más bizarra, como un animal parecido a un guajolote o un murciélago medio chistosón. La técnica es la del gato muerto, muy conocida en las altas esferas de mando, y es una estrategia de distracción activa muy conocida. Consiste en lanzar un elemento espectacular, ridículo o sumamente indignante a la mesa para que todos dejen de hablar del problema real que está ocurriendo detrás. Modificar relatos para controlar a las masas es una práctica vieja. El antiguo Egipto logró mantener su estructura social y jerárquica de manera estable durante milenios a través de una combinación de creencias genuinas y estrategias de control. La divinización del gobernante, el miedo al caos, la monumentalidad arquitectónica y la exclusividad de la escritura fueron elementos que reforzaron la cohesión del sistema.
Se puede hablar de manipulación en los casos en que se restringió deliberadamente el acceso a la información, cuando se instrumentalizó el miedo para evitar cuestionamientos. Esto nos permite analizar con mayor profundidad cómo las sociedades estructuran sus mecanismos de poder. Egipto dominaba esto a la perfección, pero la escuela moderna ha llevado la manipulación del discurso a niveles surrealistas. La técnica no cambió. Décadas después, solo se modernizó bajo el concepto de agenda setting, como en 2020, la gran conocida y a la vez olvidada rifa del avión presidencial mexicano. Cumplió exactamente la misma función, transformando debates complejos de finanzas públicas en un desfile interminable de memes y cachitos de lotería. La técnica del gato muerto es infalible. Cuando una institución enfrenta una crisis real que no puede resolver, te avienta un escándalo o una rifa absurda a la pantalla que distrae tu cerebro por completo. Si crees que esto es exclusivo de las administraciones públicas o los organismos del Estado, déjame demostrarte lo contrario. Las corporaciones dominan el arte del reencuadre o reframing, que consiste en cambiar las palabras y las narrativas para alterar por completo tu percepción emocional de un hecho incómodo. En 2022, Oxxo lanzó una campaña publicitaria masiva protagonizada por un cajero real y amigable. El empleado explicaba de manera sumamente didáctica cómo la empresa generaba su propia energía limpia con ventiladores eológicos y pagaba lo justo. Esto sucedió justo durante la disputa por la reforma eléctrica, cuando el aparato de administración federal atacó directamente a FEMSA, dueña de Oxxo, acusando a sus tiendas de pagar menos luz que un hogar promedio gracias a ciertos subsidios. La respuesta de Oxxo no fue un aburrido comunicado técnico que nadie leería. Lograron reencuadrar con éxito una disputa fiscal corporativa de altísimo nivel en una historia de "somos la tiendita de la esquina que cuida el planeta". Hacen lo mismo en las refresqueras gigantes. Invierten millones en plantas de reciclaje masivas y campañas de economía circular, trasladando sutilmente la culpa y la responsabilidad ecológica al consumidor final, en lugar de asumir las crisis de millones de toneladas de envases plásticos que ellos mismos introducen al mercado. El truco de las grandes corporaciones es genial. No te discuten con datos duros, ponen un rostro amigable en televisión para que defienda sus millones y ni siquiera te das cuenta. Pero ¿por qué caemos siempre en el juego? Existe un término clínico para esto: disociación normativa. En este estado psicológico que el sistema actual ha perfeccionado, donde dejas de pensar en tu propia realidad para volcar toda tu energía mental en un estímulo continuo, ajeno y que no requiere el menor esfuerzo. Internet, las redes de formato corto y el streaming bajo demanda se han convertido en el soma moderno, el medicamento perfectamente dosificado para mantener el conformismo social. Al saturar el ciclo diario con nanderías espectaculares se genera una anestesia funcional. El público, bombardeado con tanta información irrelevante, simplemente se acostumbra al ruido y deja de exigir una rendición de cuentas real a quienes toman las decisiones importantes. Si quieres ver cómo opera esta anestesia inyectada por las corporaciones de medios en la vida real, solo basta con mirar algún absurdo caso de pánico moral. De la noche a la mañana tus pantallas se inundaron de alertas rojas. Aquí odiamos a los Terians. Si no sabías qué eran, el algoritmo se encargaba de que te enteraras a la fuerza. Nos vendieron la narrativa de una supuesta horda de jóvenes que se identificaban como animales, listos para colapsar los valores tradicionales y propagar agendas ideológicas extremas. El ecosistema digital entero se lanzó como tiburón al acecho, sobre todo por participación, memes compartidos por miles, debates encendidos en directo, quejas en los grupos de Facebook y creadores de contenido rascando interacciones a costa de una indignación colectiva. La desconexión con la realidad llegó a ser tan ridícula que la conversación escaló a los medios masivos de televisión. Se hablaba de una oleada inminente en las escuelas. ¿Cuál fue la espectacular conclusión de este apocalipsis cultural? Absolutamente nada. Al final del día, no hubo grupos radicales ni reuniones masivas destruyendo el tejido social. Todo el ruido de un país entero se redujo a una sola persona en León, Guanajuato, a la que medio internet y los canales de televisión locales perseguían desesperadamente por la calle para sacarle una entrevista exclusiva. La pregunta obvia es: ¿dónde estaban las oleadas de Terians que iban a cambiar el rumbo de la historia? ¿Dónde se escondieron? La respuesta real: en ningún lado. Nunca existieron a la escala que te la vendieron.
Pero el objetivo real ya estaba cumplido. Durante 2 o 3 semanas, miles de personas pasaron horas discutiendo, insultando y consumiendo videos sobre un enemigo invisible, olvidando por completo las reformas legislativas, la economía o la seguridad de su propio entorno. Dale al pueblo pan y circo y te obedecerán. Es una regla que opera desde la antigua Roma. Se distribuye a través de algoritmos hiperoptimizados de dopamina barata directo a tu bolsillo. Pero ¿por qué las instituciones y el mercado parecen un circo eterno? Porque un pueblo saturado de microentretenimiento y dopamina barata es un pueblo que pierde la capacidad de indignarse por lo que verdaderamente importa. La memoria no es un recurso infinito. Es un músculo que se desgasta por completo si dejas de ejercitarlo y te permites que las corporaciones, los líderes institucionales y los algoritmos de las redes decidan qué poner exactamente en tu pantalla. Vivimos atrapados en un bucle eterno donde nos resetean la indignación colectiva cada lunes por la mañana. Consumir el contenido empaquetado y superficial que se vende por montones, trabajar, dormir mal y volver a ver ese contenido. Un perfecto círculo vicioso alimentado por creadores que simplemente repiten el gancho en tendencia o el unboxing de moda. ¿Y qué más necesitas? ¿A un Hugo López-Gatell convertido en el próximo héroe de la salud en el que deberíamos depositar nuestras esperanzas? ¿O al supuesto Albert Einstein fitness galán mexicano Roberto Capuano prometiendo la solución definitiva al transporte eléctrico con una pésima moto eléctrica de Honeywell resamblada en México? Siempre habrá una noticia nueva, un nuevo escándalo, una cosa más de la que hablar. Eso no debería sorprendernos. Lo que deberíamos pensar siempre es por qué la noticia es tendencia, qué pretenden y qué nos están ocultando. Cansancio o burnout, llámalo como quieras. Tu cerebro está fatigado y no quiere verificar fuentes ni repensar cada frase que le llega al oído. Todos caemos en la comodidad. Pero hay un grupo selecto de personas que consumen este tipo de videos y llegan hasta el final. Gente que se pregunta qué hay y por qué está ahí. Gente que se detiene a analizar al elefante en la habitación, más allá de solo analizar la cola o la trompa. Esas personas se ven con la responsabilidad de advertir a aquellos que no lo hacen. A menudo recibirán baja difusión y les dirán que hablan locuras. Lo peor de esto es que te verás en la misma situación que el bufón Stanzik. Verás, el bufón Stanzik es el protagonista absoluto de esta famosa pintura. Sin embargo, su rostro con la mirada perdida y su postura en actitud de solo abandono está muy lejos de la bufonada. Al fondo, 2 hombres con una mujer que gestualizan con su abanico, junto con una persona de baja estatura, cierran una escena de jovialidad que contrasta drásticamente con el pesar de nuestro protagonista. La pintura se enfoca principalmente en ese contraste, lo distinto de su mueca en comparación con su traje de cascabeles, un momento sombrío y profundo, mientras ocurre una fiesta real en un segundo plano. El profundo pesar está chocando de frente con la felicidad superficial. Pero vayamos al punto, ¿cuál es el motivo de su tristeza? Este hombre realmente existió, de hecho fue el bufón más famoso de Polonia. La carta desplegada sobre la mesa tiene 2 palabras clave: Smolensk y 1514. En este documento se comunicó la invasión por parte de los rusos al territorio polaco del siglo XVI. La carta obviamente no se le envió al bufón, seguramente iba dirigida a uno de los gobernantes, pero, a juzgar por la fiesta que ocurre a sus espaldas, a nadie en la corte le preocupa este hecho más que a él. Más allá de su técnica y composición, la obra explica el contraste entre la simplicidad, el cinismo y la despreocupación que muchas veces tienen los altos mandos institucionales. Frente a la seriedad de quien menos esperaría, y en esta ocasión, tú serás el bufón Stanzik.